¿Cómo te llamas? Me llamo Santiago. Hola, Santiago. Sí. Tal vez hay verdades que es mejor no saber. Mi nombre es Olga Sánchez Tapia, soy gestora cultural y realizadora audiovisual. En la gestión cultural me especialicé en el circuito alternativo de exhibición. Trabajé muchos años en festivales, muestras de cine, cineclubismo, y es ahí donde en un festival de cine llamado Distrital conozco a un cineasta argentino llamado José Celestino Campuzano, que es quien me invita a dirigir esta película. Él es director y parte de un colectivo que se llama Clúster Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, y ellos se reúnen ya desde hace más de 10 años, una vez al mes. Ya ahora es un colectivo muy grande, donde se reúnen personas interesadas en hacer cine, profesionales, también hay personas amateur, y se reúnen todos los meses para proponer proyectos cinematográficos y llevarlos a cabo. Entonces, en 2016 es cuando me invitan a ser parte de un programa que se llama Talento Integrado, que consistió en hacer 4 largometrajes en un mes con el mismo equipo humano y técnico. Se seleccionaron 4 operaprimistas, entre ellos yo, fui la única mujer, la única mexicana. Fue meramente circunstancial, la verdad. Cuando se me hace esta invitación para ir a Argentina a dirigir una película y se me da total libertad de la temática, yo pensé en muchas temáticas, ¿no? que se podrían desarrollar entre México y Argentina, ya que es una coproducción entre estos dos países, pero siempre tuve muy presente que, tratándose de un proyecto comunitario, las temáticas sociales cobran mucha más fuerza, y creo que pues son también temáticas que nos unen a Latinoamérica, ¿no? Entonces me pongo a hacer una investigación sobre qué podría ser la película, y doy con el tema del exilio de argentinos en México debido a la dictadura militar. Y a partir de eso empezaron a surgir muchas otras temáticas, entre estas temáticas el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo, y ahí fue cuando empecé a indagar más y más y más y más, y di precisamente con esta temática muy específica, que es cuando este movimiento encuentra a personas que son hijos o hijas de desaparecidos, o nietas o nietos, y los reúnen con sus familias biológicas. Yo me di cuenta mediante las redes sociales y todos los medios de comunicación digitales que cada vez que hay uno de estos casos es una celebración nacional, ¿no? O sea, se anuncia en todos lados, se celebra. Y ya que estuve en Argentina, me empecé a hacer investigación también, y empecé a hacer entrevistas a las personas que habían pasado por esto, y di con unos casos muy específicos que se trata de personas que deciden no volver con sus familiares biológicos, que deciden no renunciar a las identidades que ya se han creado, porque además ya son adultos. Y eso me pareció sumamente interesante, y es algo que no había visto retratado en el cine nacional argentino. Y es por eso que decidí tomar esta temática para desarrollar el guión de mi película. Claro, pues de hecho, cuando yo conocí a José Campuzano, hicimos una retrospectiva de sus películas en el festival en el que yo trabajaba, y yo vi todas, y entonces encontré que precisamente lo que tienen en común sus historias son que son historias pues incómodas, ¿no? Que son temáticas que tocan fibras muy delicadas. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar el guión precisamente con esta idea de qué une México con Argentina, y di con lo del exilio, y di con todo lo que ya conté anteriormente,
Yo mandé el guión a José Campuzano, que fue el productor en Argentina, y a Paula Astorga, que fue la productora aquí en México. Y Paula me dijo, ten cuidado porque es un tema muy frágil para los argentinos. Y entonces cuando yo le pregunté a José Campuzano si estaba de acuerdo en que yo lo hiciera, él estaba fascinado. Me dijo, sí, este tipo de historias son las que nos interesan contar, las historias que se quedan escondidas, ¿no? Sepultadas. Y entonces eso me dio mucha confianza para seguir con el proyecto. Y precisamente me dio mucha felicidad que cuando llegué a Argentina a contar de qué iba el proyecto, de qué iba el guión, algunos de los miembros del clúster me dijeron que era una postura complicada, porque de hecho, pues sí, como te digo que se trata de una temática que ya es nacional, que cada encuentro que hacen ya se toma de una manera como muy personal, pues a las personas que yo entrevisté y que volvían con sus familiares biológicos, yo les preguntaba como, ¿qué opinas de las personas que deciden no regresar? Y como que hasta se molestan, o sea, no lo ven como una posibilidad, es como de, ¿cómo crees? O sea, eso no pasa, y es como, no, sí pasa, solo que no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me empezó a desarrollar esta como intriga personal de lo que significa una crisis de identidad, que creo que es un tema muy universal, o sea que esto es como en un contexto muy específico, pero creo que hay muchas personas que pasan por ese tipo de problemas, y ahí es cuando yo me sentí un poco más cercana a la historia que yo estaba retratando, ¿no? O sea, digo, no es como que me haya pasado algo grave en términos de identidad, pero sí creo que es un proceso, ya verán en la película que creo que se trata de un proceso de sanación. Y teniendo en contra toda esta cuestión de prejuicios si decides no regresar con tu familia biológica, ¿no? Que para muchos, te digo, muchos argentinos no es posible para ellos, o sea, les incomoda, les molesta pensar en eso, porque obviamente tienen detrás toda esta lucha social que se ha hecho durante muchos años, que obviamente es una lucha social que se respeta y se admira, pero creo que es muy válido también para muchas personas pues decidir seguir con sus vidas, ¿no? O sea, porque sí es como un punto de quiebre muy, muy importante para ellos, y pues eso, hay muchas personas que aman a sus familias adoptivas y deciden quedarse con ellos. Entonces yo precisamente me identifico con esas cuestiones de ir en contra de lo que se supone que tienes que hacer. También una de las cosas que a mí me interesa, uno de los mensajes que a mí me interesa dar con esta película es precisamente eso, que a nivel colectivo, claro que es muy importante no olvidar para que no se repita la historia, pero que a un nivel personal el olvido y el perdón es necesario para poder continuar con tu vida, porque si no te quedas estancado en el odio y en el rencor, ¿no? Que es como esta postura que a muchas personas les cuesta un poco de trabajo entender, sobre todo, claro, si eres víctima de un suceso como este, que es muy grave y que para nada se justifica, y que sí, como repito, colectivamente hay que seguir luchando porque ese tipo de situaciones no sucedan. El tema de desaparecidos, como lamentablemente es algo que une a todo Latinoamérica, bueno, está en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, ya sea por las dictaduras o ya sea por situaciones políticas en general, pero sí creo que a un nivel personal, si te quedas estancado en eso, no vas a poder llegar a un nivel de paz que como ser humano creo que todos necesitamos. Sí, fue un proceso muy largo, un proceso de 8 años, desde que empezó el proyecto hasta que ya va a estrenar en Cineteca Nacional. Y fue precisamente como todo este frenesí que les contaba, que fue un mes entero de 4 rodajes, uno por semana, con el mismo equipo técnico y humano,
eso fue una locura absoluta. Es algo que de hecho para las personas que se dedican a hacer cine, cuando les cuento se sorprenden demasiado porque es demasiado, ¿no? Sí, pero esa fue la parte, muchos creerían que sería la parte más difícil, pero para mí fue la parte más divertida y más fácil de hacer. Fue increíble llegar a Argentina sin conocer absolutamente a nadie del equipo, más que a José Campuzano, y contarles, o sea, estar frente a una audiencia de más de 100 personas contándoles mi idea, mi proyecto, de qué trata la historia. Y es una dinámica increíble porque ya que todo el mundo escuchó las 4 historias, las 4 películas que se iban a desarrollar, pues ya las personas se iban proponiendo, ¿no? Como a mí me gustaría hacer esto, yo sé hacer esto, yo tengo este equipo, yo tengo bla, bla, bla. Entonces es una dinámica increíble, o sea, esa parte fue la que yo creo que así más la que más me abrumó, ¿no? De ver el cooperativismo, las ganas de hacer cine, ¿no? Porque obviamente tratándose de un proyecto comunitario, pues nadie iba a recibir retribución económica. Entonces, bueno, ese proceso fue increíble, se hizo un casting, se empezó a armar el equipo de una manera como muy orgánica y muy bonita. Y bueno, después de eso, que fue, como les he contado, en una semana el rodaje, que fue así jornadas larguísimas de no dormir, ¿no? De todo el estrés, porque ya verán en la película, se desarrolla en muchas locaciones, hay muchos personajes, entonces bueno, fue una locura total, pero fue muy divertido de hacer. Esa fue la parte divertida. Cuando regreso a México con mi disco duro, pensando que iba a ser muy fácil conseguir financiamiento para hacer la postproducción, pues me doy cuenta que no. Fue muy, muy, muy difícil, apliqué a convocatorias y por lo mismo que por ejemplo, para las convocatorias del IMCINE, pues bueno, o sea, era difícil porque no podía comprobar todos los gastos que se hicieron, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que para mí fueron como muy difíciles en su momento. Pero bueno, me di cuenta que si toda la producción y preproducción se había hecho de una manera independiente, tenía mucho sentido que toda la postproducción, también fuera independiente. Entonces, bueno, después de muchos rechazos y de preocuparme muchísimo por cómo continuar, pues eso, como que liberé todo ese estrés, como que dije, va a pasar como tenga que suceder. Y fue como algo de verdad mágico, porque a partir de ese momento que yo dejé de preocuparme por conseguir financiamiento para la postproducción, llegaron a mi vida de una manera random las personas que se dedicaron a hacer la postproducción. El editor, el diseñador sonoro, el colorista, la musicalización. Por eso es que tardó tanto el proceso de postproducción, porque fueron llegando poco a poco, pero fueron llegando, yo creo que en el momento adecuado y las personas adecuadas para hacerlo. Yo fui muy sincera, yo les dije, miren, no tengo presupuesto, esto ha sido un proyecto colaborativo, y lo que me llenó de alegría el corazón fue precisamente que estas personas dijeran como, ok, estamos de acuerdo, queremos ser parte de esto, creemos en ti, en tu arte, y pues a mí no me queda más que confiar en el arte de estas personas, y fue una sorpresa increíble. Esa también fue la parte como gratificante de haber esperado tanto tiempo, que cuando sucedió fue mágico. O sea, ya escucharán la película, pero precisamente el diseñador sonoro y compositor del soundtrack fue una casualidad increíble, que él es hijo de exiliados chilenos. Entonces como que entendió perfectamente la temática, entendió perfectamente la atmósfera y creó un soundtrack precioso.
Y entonces por eso es muy gratificante el haber esperado tanto, el haber sufrido tantos rechazos, ¿no? A veces es como complicadísimo de entender, pero ya cuando pasa el tiempo y te das cuenta es como de, bueno, sí, tenía que ser así, tenía que ser totalmente independiente esta película. Y lo mismo ahora con la distribución, si es que se puede llamar de esa manera, porque pues también yo lo estoy manejando como desde una postura también comunitaria. O sea, ahora se va a estrenar en Cineteca Nacional y estoy sumamente agradecida con Cineteca Nacional de recibir esta película y exhibirla, pero posterior a las proyecciones en Cineteca Nacional, la película está abierta a las personas que quieran proyectarlo. Estoy en colaboración con IMCINE y Procine para hacerlo en este circuito alternativo de exhibición. Y precisamente lo que a mí me interesa es eso, que es una película que es complicada, porque precisamente también me quise alejar un poco, no solamente en la temática, sino también en la narrativa, como a esta cuestión hegemónica, ¿no? De cómo te dicen en las escuelas de cine que tiene que ser la narrativa. A mí es el tipo de cine que me interesa, el tipo de cine que propone cosas distintas. Entonces, yo lo que siempre dije cuando trabajé muchos años en cineclubismo, por ejemplo, era que para mí es más importante sentir que entender, porque mucha gente cuando no sigues esta fórmula, ¿no?, que ya estamos acostumbrados, muchas veces te dice, es que no le entendí. Y yo siempre les decía eso, como, bueno, es que no se trata de entender, se trata de sentirlo. Y creo que la temática de esta película en específico, como que también está totalmente enfocada a eso. Mi personaje es toda esta crisis de identidad, pero es también todo este proceso de sanación. Y entonces cuando pasas por este tipo de procesos, pues las cosas son una locura, las cosas no son lineales, las cosas no son como que, o sea, es un sube y bajas de emociones, un día estás bien, otro día estás mal, un día como que te imaginas algo, otro día escuchas, o sea, recuerdas cosas, ¿no? La memoria también es un proceso súper complicado. Entonces, bueno, creo que la narrativa transmite mucho esto, como esta situación emocional, mental por la que pasa la protagonista. Pues es un sueño vuelto realidad para mí. O sea, yo de hecho, o sea, me dedico al cine, pero como que nunca, cuando yo estaba en la carrera, que por cierto no estudié cine, precisamente porque me quería alejar de todas estas pues parámetros que te ponen para crear, te digo que muchos años me dediqué a la exhibición, o sea, como que al otro lado del cine, ¿no? Ya que está creado, bueno, ahora vamos a hacerle difusión y hacerlo, para eso es, ¿no? Para que se vea. Entonces, bueno, yo nunca tuve como en mente como, sí, quiero ser directora de cine, o sea, como que, yo repito, fue muy circunstancial, como que alguien en la vida me haya invitado como, oye, Olga, ven a Argentina a hacer una película. O sea, para mí fue como, ¿qué? Claro, ¿no? O sea, como que cero me lo esperaba y fue como una oportunidad que claro que tenía que tomar. O sea, yo no tenía experiencia como directora hasta ese momento y fue como un sí, vamos a hacerlo. O sea, para mí fue como un experimento también, y sobre todo por el contexto en el que se dio, pues para mí fue hermoso todo el proceso, fue como, yo lo digo siempre, como no estudié cine, pero este fue mi proyecto de titulación, ¿no? O sea, yo con esto aprendí así todo, porque de hecho así es el cine, se aprende haciendo, o sea, porque te pueden dar toda la teoría del mundo, pero ya que estás en el set, ya toda la cuestión técnica se aprende en la práctica. Entonces es por eso que yo, por ejemplo, con una muestra de cine que tengo, apoyo a todas estas personas que a lo mejor no se dedican a esto profesionalmente, pero que tienen la idea, tienen las ganas, y es lo que necesitas para crear. O sea, tener la idea, tener las ganas e ir por eso, ¿no? Entonces, para mí es un sueño vuelto realidad, porque más allá de la película, a mí lo que me interesa dar a conocer es el formato, ¿no? De dar a conocer que hacer
cine de otras formas es posible, que no te tienes que quedar con la idea de si no estudio cine no puedo hacer cine, si no entro a una casa productora súper grande no voy a poder hacerlo. No, es como ve por él, con lo que tengas, sobre todo ahora que con las herramientas que tenemos a la mano es más que suficiente para crear cosas increíbles. Entonces, bueno, eso es lo que más me emociona, como ya después de haber pasado por todo este proceso de realización que fue como muy largo, complicado, a veces, ¿no? O sea, como que era muy frustrante, porque era como, ¿cuándo va a ver la luz este proyecto? Pero te repito, entré en este modo de, a ver, tranquilízate, y sí, las cosas empezaron a dar, y entonces fue ahí cuando dije, claro, o sea, toda esta cuestión de creación, de todas las personas que amamos el cine y que amamos hacer cine, pero que desafortunadamente en la industria audiovisual, pues vives unas cosas bien complicadas, ¿no? O sea, sobre todo siendo mujer, o sea, la verdad es que sí es muy complicado, pues poder hacer tu trabajo sin tener cuestiones difíciles, de acoso, de precariedad laboral, ¿no? O sea, todas estas cosas que te enfrentas porque amas hacer cine. Yo quiero darle la vuelta a eso. Yo a partir de este proyecto espero en mis proyectos a futuro poder tener este esquema horizontal en el que el director no tiene la última palabra, todo lo contrario, escucha a sus colegas, escucha a su equipo para poder generar entre todos, ¿no? No tener esta figura autoritaria o sea, toda esta cuestión que en el set es como sí señor, y todo el mundo, o sea, no. A mí eso, de verdad, digo, lo hago porque es mi trabajo, pero ya cuando se trata de un proyecto propio, yo sí quiero mantener este esquema de realización en el que tenemos mujeres al mando de las cabezas, ¿no? O sea, o no al mando, es la expresión equivocada, sino como pues sí, como en las cabezas de departamentos, y tener esta sensibilidad, ¿no? De trabajar sin estrés. Digo, a veces es imposible porque es inevitable porque es demasiado estrés, pero tratar de manejarlo de la mejor manera, ¿no? O sea, sí, ahí también tengo una idea que ya es otro tema, pero pues eso, ¿no? De tener como actividades preproducción que sean, no sé, como terapéuticas, ¿no? O sea, la comunicación es básica. O sea, yo creo que el 90% de los problemas en set son meramente de comunicación, y entonces, no sé, se me ocurre tener una figura a lo mejor que se dedique específicamente a resolver esos problemas de comunicación, que no sea parte del crew tal cual, para que tenga una posición neutral, pero creo que sí, o sea, buscar este tipo de dinámicas distintas son muy necesarias, y creo que ya hay mucha gente muy abierta a eso. Entonces eso es lo que yo aspiro, que a partir de esta película, y que la gente se entere de cómo se realizó y todo, pues no tengan más apertura a este tipo de proyectos, y que también se apoyen también este tipo de proyectos que son para personas que quieren aprender, ¿no? O sea, y como lo dije, se aprende haciendo. Entonces, bueno, pues esa es como la expectativa que yo tengo de esta película. Hola, mi nombre es Olga Sánchez Tapia, directora y productora del largometraje Exilio, una coproducción México-Argentina que está a punto de estrenarse en Cineteca Nacional de las Artes el 24 de mayo y va a estar en cartelera hasta el 24 de junio, así que los invito a que vayan a verla, que me acompañen el día del estreno, y muchas gracias a Cineteca Nacional por ser esta gran institución que le da oportunidad al cine independiente de ver la luz en las pantallas.